Durante el siglo XVIII, en un contexto en el que la ciencia fue expandiéndose a causa de las invasiones de las monarquías absolutistas europeas a los distintos territorios del mundo, la recolección de especímenes de todo el mundo tuvo gran impacto en la ciencia europea, pues se percataron de que el medio y las especies que conocían eran tan solo una parte de lo extenso que es el mundo natural. De ahí la fundación de gabinetes, museos y diversos lugares donde se pudieran observar todas las especies del mundo. Y ahora que hablamos sobre este tema, ¿por qué no mencionar a una de las principales figuras de la historia natural de este siglo? Remontémonos a Montbard, Francia, específicamente el 7 de septiembre del año 1707. Este día nacía uno de los principales aportadores en la ciencia francesa de este siglo, especialmente reconocido por sus obras en la historia natural. Él es Georges Leclerc de Buffon. Se crió en el seno de una familia aristócrata. Su padre, Benjamin François Leclerc, era un funcionario importante en la región de Borgoña, y su madre, Anne-Christine Marlin, una mujer de una posición alta de quien posteriormente heredaría su fortuna. Por petición de su padre estudió Derecho en un colegio jesuita de Dijon, aunque desde muy joven su interés eran las ciencias. En 1728 viajó a Angers para estudiar matemáticas, medicina y botánica, pero lo abandonó en 1730 y durante 2 años viajó por el sur de Francia e Italia. En 1732 se mudó a París, donde comenzó su carrera científica. En esta etapa de su vida hizo aportes muy importantes en las matemáticas, con experimentos y minuciosas demostraciones que finalmente lo llevaron a introducir por primera vez la geometría en el cálculo de probabilidades. Gracias a su origen noble y fortuna que le permitieron relacionarse con intelectuales, así como sus dotes de talento en la escritura y en la ciencia, en 1733 fue invitado para formar parte de la Academia de Ciencias de Francia, de la cual comienza a ser parte a inicios de 1734. En ese entonces, el ministro de Marina le pidió que hiciera experimentos para mejorar la resistencia de los robles, pues su madera era utilizada para la construcción de buques de guerra. Su resultado fue un estudio muy completo y exitoso. En 1739, el rey Luis XV le da a Leclerc el cargo de superintendente de los bosques del dominio real, pero este rechazó el puesto. Sin embargo, en ese mismo año murió de viruela el intendente del Jardín del Rey, y por supuesto, Leclerc fue el sucesor. Como intendente se le encomendó el realizar un catálogo de la documentación sobre la historia natural perteneciente a las colecciones reales, lo cual le abrió las puertas para realizar una obra general y sistemática que comprendería todos los conocimientos de la época de la historia natural, así como englobaría estudios en geología y antropología. Leclerc se enfocó en escribir una de las obras más importantes entre los naturalistas, Historia Natural. Esta obra fue un compendio ilustrado sobre todos los conocimientos del ser humano sobre el mundo natural. Durante este periodo transformó los jardines reales en un museo y centro de investigación, ampliando considerablemente el parque con la inclusión de numerosas plantas y árboles procedentes de todo el mundo. En 1752 se casó con Françoise de Saint-Belin-Malin. Con ella tuvo a su hijo Georges Louis Marie Leclerc de Buffon. La obra Historia Naturale fue muy leída en toda Europa y le valió el reconocimiento de Luis XV, quien le otorgó en 1773 el título de conde de Buffon. Aunque con su obra Historia Naturale se ganaría la enemistad de la mayoría de los naturalistas y los teólogos de la época por oponerse a la postura del antiguo régimen, la obra no dejó de ser un éxito. Finalmente, Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, muere el 16 de abril de 1788 en París, Francia. Buffon fue una de las figuras más importantes en los estudios de las colecciones francesas de las especies del mundo en el siglo XVIII. Pese a que no todas sus investigaciones fueron del todo precisas, su capacidad de compilación de información y sus nuevas formas de demostrar y analizar las problemáticas dadas por la diversidad de especies a estudiar, así como sus propuestas de comparación y organización del mundo natural, para ser entendido desde una postura distinta al antiguo régimen, permite abrir las puertas a una visión más amplia, compleja y actualizada de analizar los fenómenos naturales e incluso en sus aportaciones a la geología sobre la historia de la Tierra.